Cartagena tiene muchos hoteles y hoy vamos a ver uno de los que merece el nombre de los más famosos de Colombia. Vamos a recorrer sus grandes piscinas, sus habitaciones con vistas brutales al Caribe, su acceso directo a las playas y hasta su gran torre exclusiva para solo adultos. Y vamos a responder la pregunta si vale la pena el precio para quedarte acá. Hoy vamos a recorrer el Hotel Las Américas y te voy a contar lo bueno, lo malo y lo que nadie te cuenta. Mi nombre es Jonathan Castaño y bienvenidos a un nuevo video. Apenas llegamos al sector de La Boquilla en Cartagena, entendimos por qué este hotel es uno de los más reconocidos de la ciudad. A lo lejos aparece una elegante torre de diseño contemporáneo que se eleva sobre el paisaje caribeño. Pero lo que realmente llama la atención en su espectacular entrada tropical, palmeras, arquitectura imponente y una atmósfera que te hace sentir que las vacaciones comienzan incluso antes de cruzar la puerta. Así empieza nuestra experiencia en el Hotel Las Américas. Lo primero que nos sorprendió fue la conexión con la naturaleza. Aquí el verde es protagonista. Palmeras que se mecen con la brisa, jardines tropicales que parecen interminables y una tranquilidad difícil de encontrar en otros lugares de Cartagena. Cada rincón tiene ese encanto caribeño que te invita a bajar el ritmo, relajarte y simplemente disfrutar del momento. Algo para realmente destacar, la decoración que tiene todo el hotel acá en la parte de playa. Toda una decoración bastante caribeña, muy bonito, sobre todo la decoración de las matas por todos lados. Le da mucha vibra caribeña al hotel, buenísimo. Bueno, y comenzamos con el tour del cuarto. Comenzamos con el tour del cuarto. ¡Ay, quién está aquí! Aquí tenemos dos camas grandes, amplias, abanico de techo, buena vista por acá. Tenemos también televisor. Es grande. Sí, es grande, ¿eh? Tenemos acá su nevera, un balcón, tenemos con vista hacia allá afuera donde se ve el mar y también el área de la piscina. Y este es el área acá de Torre del Mar, que también es parte del hotel. Y acá el baño, también bastante amplio. Sí, y la ducha. Miren, la puerta es un espejo. ¡Wow! Es un espejo, la puerta, sí. Genial. Y bueno, acá el baño, tenemos un closet. El sonido de la brisa caribeña de fondo, nos dirigimos a Columbus, uno de los restaurantes insignia del Hotel Las Américas. Desde el primer momento, el lugar transmite una sensación de tranquilidad absoluta. Su propuesta gastronómica combina sabores mediterráneos e internacionales, con opciones de buffet y platos a la carta para todos los gustos. Sin embargo, el verdadero protagonista aquí es el entorno. Una elegante terraza al aire libre con vistas a la piscina y al inmenso azul del mar de Cartagena. De esos lugares donde el tiempo parece ir más despacio y cada comida se convierte en parte de la experiencia.
Bueno, y nos vinimos a recorrer un poco acá el área de las piscinas. Acá estamos cerca del restaurante y del área de cabañas, de Torres o Cabañas. Se llama Torres de Playa este pedazo. Y donde vemos acá la piscina de tobogán, bastante buena se ve. Y bueno, también acá tenemos acceso, aparte pues de las piscinas y restaurantes, tenemos acceso acá a la playa de este lado. Por aquí podemos salir a la playa, es algo bastante elegante poder llegar de una a la playa desde aquí, y playa totalmente privada. Acá también tenemos como área de parque infantil, tenemos canchitas, parquecito, cancha de mini fútbol pues. Bueno, aquí datos les voy diciendo que bueno, hay algunas zonas que sí se sienten como bueno, bastante ya viejitas, pues comparado con otros hoteles allá en Cartagena, que hay hoteles más nuevos, ya se ven un poquito más como que el paso del tiempo, pues el hotel ya tiene unos bastantes añitos, tiene alrededor ya de 30 años este hotel más o menos, entonces bueno, se siente ya un poquito algunas zonas como que bueno, desactualizadas, pero bueno, la verdad es que no es muy notorio pues en ese tema, pero bueno, un detallito ahí para tenerlo en cuenta. Y bueno, la verdad es que el hotel es bastante grande para recorrerlo. O sea, tienes acceso caminos dentro del hotel para ir haciéndolo, recorriéndolo, y para que vayas saltando como entre las piscinas que hay y en todos los juegos. Entonces, bueno, hay que prepararse para eso, para caminar bajo este sol inclemente de Cartagena. Así que bueno, preparen buen bloqueador para eso. Gente, y les cuento que bueno, este es el área como del mini golf, otra área de recreación que tiene acá la parte de Torres del Mar, de cabañas de playa. Es algo bastante chévere, la ambientación del mini golf, tiene ahí como la representación de la torre del reloj. Entonces bueno, tú llegas a esta área y puedes pedir que te den los palitos de golf para que puedas jugar aquí con los niños. Entonces bueno, algo bastante genial, bastante bonita la decoración y muy original este pedazo aquí con toda la recreación de los niños. Así que bueno, buenas actividades para disfrutar. Y por acá tenemos acceso directo a la playa. Y bueno, tenemos acá playa solita para los huéspedes, algo que casi nunca ocurre en Cartagena, es tener un área sola. Bueno, y les cuento datos aquí que para quedarse acá, para alquilar la chocita, no tienes que hacer nada. Solo llegas, das el número de tu habitación y te dan la chocita que tú quieras. Entonces, bueno, algo bastante bueno, ya que pues no hay que estar peleando chozas como siempre ocurre en Cartagena para poder uno tener un espaciocito ahí. Entonces, bueno, me gusta full eso, sobre todo que está sola la playa, sola. Arena bastante limpia aquí en este sector. Entonces, bueno, se nota que es bastante privado este sector, ya que no se ve ningún vendedor ambulante por ahí. Entonces, bueno, algo bueno en ese sentido. Despertar frente al mar ya es un lujo, pero comenzar el día con un buen desayuno lo hace aún mejor. Por eso nos dirigimos a Bijao, uno de los restaurantes más emblemáticos del Hotel Las Américas. Nos esperaba un generoso buffet con una amplia selección de sabores para todos los gustos, en un entorno que invita a quedarse por horas, rodeado de exuberante vegetación
con la brisa del Caribe y una vista interrumpida al mar. Vamos a ver qué hay por acá en la mesa de los panes, de todo aquí, cereales, yogures. Por este lado tenemos de todo, suerito, waffles, pancakes. Hay aquí caribañolas, salchichas. Bueno, aquí las salchichitas, huevos, huevos cocidos, arroz. Hay por acá, arepitas. Y de este lado tenemos bandeja de fruta bien grande. Les cuento que algo para destacar de este hotel son las zonas húmedas, ya que tiene gran variedad de piscinas alrededor del hotel, de diferentes ambientes, para diferentes tipos, para niños, adultos. Entonces, bueno, eso es un dato bastante bueno acá del hotel, algo donde bueno, vas a poder estar en diferentes zonas húmedas para todos los gustos. Entonces, bueno, punto a favor del Hotel Las Américas es eso. Bueno, les muestro por acá la gran Torre del Mar, que es como uno de los lugares más nuevos de acá del hotel. Bueno, y por acá dentro del área de la torre para acceder a la piscina tenemos acá bastantes cositas. Juan Valdés por aquí, muy bien bacano. Tiene que salir a buscar café. Y en la parte de arte, pinta de cuadros, también un almacén de ropa. Y bueno, hay como bastantes cositas buenas por aquí de tiendas para los que quieran llevar souvenir. Bueno, y aquí vamos entrando al sector de la piscina de la torre, en una parte del lounge, rústica. Y la panorámica está brutal, miren esto. Panorámica desde acá arriba, genial. Miren en las torres, que ahí hace todo el carretera, y esta vista es de la playa. Muchachos, muchachas, pros y contras de este hotel. Bueno, la verdad creo que tiene más contra que pro en el sentido del precio. Muchas cosas como están medio desactualizadas o se han pasado por los años que tiene este hotel. Entonces que creo que necesita mejorarse temas en la habitación como televisores, tener smart TVs. No hay tanta tecnología en ese sentido en esta parte de las cabañas. Necesita como actualizarse eso. También el tema de los aires, es como muy engorroso que te toque llamar a la gente de staffing para que te venga a subir o a bajar el aire, porque es de los aires esos que son viejos que te toca llamar a que te lo vengan a cuadrar. Entonces eso tampoco me gustó mucho. Se dice que todo lo más nuevo está acá en la parte de la Torre del Mar, pero también me pasó que hay muchas cosas que están en mantenimiento o están arreglándolas. Por ejemplo, la piscina de la torre no está habilitada ahora mismo, quería entrar, no se puede bañar, están trabajando en ella, entonces como que bueno, siento que no, o
sea, para el precio que te cobra acá el hotel, hay muchas cosas como el mantenimiento o que no están como acordes a ese valor. Entonces, bueno, ahí el hotel tiene que mejorar en ese sentido eso. Creo que mi puntuación para este hotel no sería 5 estrellas, le doy 4 por eso que les mencioné. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, y con esta vista me despido del Hotel Las Américas. Quiero saber qué te pareció este hotel. Dime si vendrías con tu familia. Déjamelo acá en los comentarios y no olvides activar las campanitas, darle like y suscribirte. Y nos vemos en otro video. See ya.